Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que como el título lo indica, tenemos bomba. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Kanyaman, sí, el mismísimo Kanyaman, y de unas fotos íntimas que salieron a la luz, nada menos que en una fiesta. Así es, chicas y chicos, si son fans de este bombón turco, agárrense fuerte. Porque lo que vamos a ver hoy, lo que nadie vio, les va a dejar con la boca abierta. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, análisis y por supuesto mi opinión sincera sobre todo este asunto. No se lo pierdan. Y antes de que empecemos un pequeño recordatorio, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí siempre estamos al día con las noticias más candentes del mundo del entretenimiento, y ustedes no se lo pueden perder. Así que suscríbanse ahora mismo, no se arrepentirán. Bien, ahora sí vamos al lío. La noticia saltó a la luz hace unos días y rápidamente se viralizó en redes sociales. Se trata de unas fotos que aparentemente fueron tomadas durante una fiesta privada a la que asistió Kanyaman. Y ojo porque no son unas fotos cualquiera. Estamos hablando de imágenes que, digamos, revelan un lado más personal e íntimo del actor. Para ser claros, no voy a mostrar las fotos directamente en el vídeo. Primero porque quiero respetar la privacidad de Kanyaman y no quiero contribuir a la difusión de material que podría considerarse invasivo. Segundo porque YouTube tiene políticas muy estrictas sobre este tipo de contenido, y no quiero que me penalicen el vídeo. Pero si les voy a dar todos los detalles, les voy a contar lo que se sabe, y vamos a analizar la situación desde diferentes ángulos. La fiesta, según la información que he podido recopilar, fue organizada por un grupo de amigos cercanos a Kanyaman. Se dice que fue un evento privado con pocos invitados y, al parecer, con un ambiente bastante relajado y festivo. Es importante mencionar que hasta el momento, no se sabe quién filtró las fotos. Esa información aún no ha trascendido y la especulación abunda. Las teorías son diversas, desde posibles errores de seguridad en los dispositivos hasta venganzas personales, o el simple morbo de personas cercanas al círculo de Kanyaman. Lo cierto es que la identidad del responsable es un misterio, y la investigación, si es que se llega a realizar, podría tomar un tiempo considerable. Lo que sí sabemos es que las imágenes se filtraron a través de redes sociales y rápidamente se propagaron como la pólvora. En ellas, se puede ver a Kanyaman en situaciones muy personales. Estas fotos, como ya mencioné, han desatado un debate bastante intenso en Internet. Por un lado, están los fans que defienden a su ídolo y critican la invasión a su privacidad. Estos seguidores, en su mayoría, han expresado su indignación ante la filtración, calificándola como una violación a la intimidad del actor y exigiendo respeto por su vida personal. Han sido muy vocales en las redes sociales, utilizando hashtags y creando campañas para denunciar la situación y mostrar su apoyo a Kanyaman. Por otro lado, están aquellos que con curiosidad o morbo, buscan ver las fotos y comentan sobre ellas. Este sector, más allá de juzgar la situación, se muestra interesado en el contenido filtrado, generando clics y viralización en las plataformas digitales. Sus comentarios en muchos casos son superficiales y basados en la apariencia física del actor, sin tomar en cuenta el trasfondo ético y moral de la filtración. También se pueden encontrar comentarios neutrales, donde los usuarios expresan opiniones divididas y debaten sobre la situación, tratando de analizarla desde diferentes perspectivas. Y aquí es donde entramos nosotros, porque es importante analizar todo esto con calma y con perspectiva. Primero, creo que es fundamental condenar cualquier acto que atente contra la privacidad de las personas. Independientemente de quién sea, todos tenemos derecho a nuestra intimidad, y nadie debería tener que lidiar con la exposición no consentida de imágenes privadas. Este es un principio fundamental que debemos defender como sociedad. La privacidad es un derecho humano básico, y nadie debería verse privado de ella por la fama, la fortuna o cualquier otra circunstancia. La filtración de fotos íntimas es un acto reprochable que puede tener graves consecuencias para la víctima, tanto a nivel emocional como profesional. Segundo, creo que es importante reflexionar sobre el impacto de la fama y de las redes sociales en la vida de los famosos. Kanyaman es un actor muy popular con millones de seguidores en todo el mundo. Su vida está constantemente expuesta al ojo público, y es muy fácil que cualquier información, incluso la más privada, se filtre y se haga pública.
Es un precio muy alto a pagar por la fama, pero es una realidad que los famosos deben enfrentar. Las redes sociales, aunque les brindan una plataforma para conectar con sus fans, también son un arma de doble filo. La información se difunde rápidamente y se comparte masivamente, lo que dificulta el control de la privacidad y aumenta el riesgo de ser víctimas de ataques o filtraciones. Tercero, me parece que es importante que nos preguntemos por qué nos interesan tanto este tipo de noticias. ¿Por qué nos fascina tanto ver la vida privada de los famosos? ¿Es simple curiosidad, morbo, o hay algo más profundo? Creo que es una pregunta que deberíamos hacernos. La fascinación por la vida privada de los famosos es un fenómeno complejo que tiene sus raíces en diferentes factores. Por un lado, la curiosidad es inherente al ser humano, y nos gusta saber qué pasa en la vida de los demás, especialmente de aquellos que nos resultan interesantes o atractivos. Por otro lado, el morbo juega un papel importante, ya que nos sentimos atraídos por situaciones que consideramos escandalosas o inusuales. Además, la identificación con los famosos también puede ser un factor relevante, ya que nos permite sentirnos más cercanos a ellos y verlos como seres humanos, con sus virtudes y defectos. Ahora bien, dejando de lado los aspectos éticos y morales, vamos a analizar un poco la reacción de Can Yaman y de su equipo. Hasta el momento, no ha habido una declaración oficial por parte del actor ni de sus representantes. Esto es algo que suele ocurrir en estos casos. Muchas veces, la mejor estrategia es ignorar la polémica y dejar que el ruido mediático se calme por sí solo. Sin embargo, también es posible que estén preparando una estrategia legal para tomar medidas contra la persona o las personas que filtraron las fotos. La falta de una declaración oficial puede deberse a varios motivos. Por un lado, pueden estar evaluando la situación y decidiendo cómo actuar. Por otro lado, pueden estar esperando a que la polémica se calme para evitar avivar el fuego. Es importante recordar que cualquier declaración pública podría ser malinterpretada y generar más controversia. En cuanto a la reacción de los fans, como era de esperar, ha sido muy diversa. Algunos han mostrado su apoyo incondicional a Can Yaman, defendiendo su derecho a la privacidad y criticando a quienes han difundido las imágenes. Otros han expresado su decepción, pero también su comprensión. Y otros, lamentablemente, han aprovechado la situación para lanzar comentarios negativos o incluso insultos. Es importante recordar que los fans son seres humanos, con sentimientos y emociones. Y aunque la fama y la exposición mediática pueden generar expectativas muy altas, es importante respetar a las personas y no olvidar que los famosos también tienen derecho a su privacidad y a su intimidad. La reacción de los fans refleja la complejidad de la situación. Algunos fans han demostrado una gran madurez y han defendido a su ídolo, mientras que otros han reaccionado de manera impulsiva y han expresado su decepción o incluso su enojo. Ahora, quiero hablar de algo que me parece muy relevante en este tipo de situaciones: el papel de los medios de comunicación y de los influencers. En muchas ocasiones, los medios y los influencers juegan un papel clave en la difusión de este tipo de noticias. Algunos se limitan a informar, mientras que otros se aprovechan de la polémica para ganar clics y aumentar su audiencia. La responsabilidad de los medios de comunicación y de los influencers es fundamental en este tipo de situaciones. Es su deber informar de manera objetiva y respetuosa, evitando la difusión de contenido que pueda dañar la imagen del actor o que atente contra su privacidad. La tentación de aprovecharse de la polémica para ganar clics y aumentar la audiencia es grande, pero los medios y los influencers deben resistir esa tentación y actuar con ética y profesionalismo. Es importante, como consumidores de información, que seamos críticos y que sepamos diferenciar entre la información objetiva y la sensacionalista. No debemos dejarnos llevar por el morbo ni por los titulares llamativos. Debemos analizar las noticias con calma y con perspectiva, y siempre cuestionar las fuentes de información. La capacidad de discernir entre la información veraz y la información sensacionalista es fundamental en la sociedad actual. Debemos ser críticos con las fuentes de información y no dejarnos influenciar por los titulares llamativos o por el morbo. La verificación de la información es clave para evitar la difusión de noticias falsas o manipuladas. En el caso específico de las fotos de Can Yaman, creo que es importante que los medios de comunicación y los influencers actúen con responsabilidad y ética. No se trata de censurar la información, pero sí de evitar la difusión de contenido que pueda dañar la imagen del actor o que atente contra su privacidad. La responsabilidad de los medios de comunicación y de los influencers es aún mayor en este caso,
ya que se trata de una situación delicada que afecta a la privacidad de una persona. Deben actuar con prudencia y evitar la difusión de imágenes que puedan ser consideradas invasivas o que puedan dañar la imagen del actor. La ética profesional debe prevalecer sobre el afán de ganar clics o aumentar la audiencia. Y ahora, vamos a hablar de un tema que a muchos les interesa: ¿qué implicaciones podría tener este escándalo en la carrera de Can Yaman? Es una pregunta difícil de responder, porque todo depende de cómo el actor gestione la situación y de cómo el público reaccione. En principio, no creo que este escándalo tenga un impacto negativo en su carrera a largo plazo. Can Yaman es un actor talentoso y muy popular, con una gran base de fans en todo el mundo. Si maneja la situación con prudencia y con respeto, es probable que el público le siga apoyando. La gestión de la crisis por parte del actor es crucial. Debe evitar declaraciones polémicas o reaccionar de manera impulsiva. Lo ideal es que se mantenga en silencio y que espere a que la polémica se calme. El apoyo de sus fans y de sus compañeros de profesión también será importante para superar esta situación. Sin embargo, es posible que este escándalo afecte a su imagen pública a corto plazo. Podría generar cierta controversia y podría ser utilizado por sus detractores para criticarle. Pero en general, creo que el público es bastante comprensivo y que con el tiempo, la polémica se olvidará. Es importante recordar que los actores y los famosos son seres humanos, con errores y aciertos. No son perfectos, y a veces cometen errores. Lo importante es que aprendan de ellos y que sigan adelante con sus vidas y con sus carreras. La capacidad de resiliencia del actor será fundamental para superar esta situación. Debe ser capaz de aprender de sus errores y de seguir adelante con su vida y con su carrera. El apoyo de sus seres queridos y de sus amigos también será crucial. En cuanto a las posibles consecuencias legales, es probable que Can Yaman y su equipo tomen medidas legales contra la persona o las personas que filtraron las fotos. La invasión de la privacidad es un delito en muchos países, y es posible que se inicien investigaciones para identificar y sancionar a los responsables. Las consecuencias legales podrían ser graves para los responsables de la filtración. Dependiendo de la legislación de cada país, podrían enfrentarse a penas de prisión, multas económicas y otras sanciones. La investigación podría ser larga y complicada, pero es importante que se haga justicia y que se castigue a los responsables de este delito. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el proceso legal puede ser largo y complicado. Y que en muchos casos es difícil encontrar a los culpables y hacerlos responsables de sus actos. La dificultad para encontrar a los responsables de la filtración es un problema común en este tipo de situaciones. La investigación podría ser complicada y podría tomar un tiempo considerable. Es posible que los responsables utilicen técnicas para ocultar su identidad y para evitar ser descubiertos. La colaboración de las autoridades y de las empresas de redes sociales será fundamental para lograr identificar a los responsables. Finalmente, quiero hablar de un tema que me parece muy importante: la importancia de proteger nuestra privacidad en las redes sociales. En un mundo cada vez más conectado, es fundamental que seamos conscientes de los riesgos que implica compartir información personal en Internet. La protección de la privacidad en las redes sociales es un tema fundamental en la sociedad actual. Debemos ser conscientes de los riesgos que implica compartir información personal en Internet y tomar las medidas necesarias para protegernos. La educación y la concienciación son clave para evitar ser víctimas de ataques o de filtraciones. Debemos ser muy cuidadosos con lo que publicamos en redes sociales, y debemos evitar compartir información que pueda ser utilizada en nuestra contra. Debemos proteger nuestras cuentas con contraseñas seguras, y debemos revisar periódicamente nuestra configuración de privacidad. El uso de contraseñas seguras y la revisión de la configuración de privacidad son medidas fundamentales para proteger nuestra privacidad en las redes sociales. Debemos utilizar contraseñas complejas, que incluyan letras, números y símbolos. Debemos revisar periódicamente la configuración de privacidad de nuestras cuentas y asegurarnos de que solo compartimos información con las personas que deseamos. Y por supuesto, debemos ser muy cuidadosos con las fotos y vídeos que compartimos. Debemos evitar compartir imágenes que puedan comprometer nuestra imagen o que puedan ser utilizadas para dañarnos. La prudencia es fundamental a la hora de compartir fotos y vídeos en las redes sociales. Debemos pensar 2 veces antes de publicar una imagen que pueda comprometer nuestra imagen o que pueda ser utilizada para dañarnos. La privacidad es un derecho fundamental, y debemos tomar las medidas necesarias para protegerla.
Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Sé que es un tema delicado y que ha generado mucha controversia. Pero espero que este análisis les haya resultado interesante y que les haya ayudado a reflexionar sobre este asunto. La controversia generada por la filtración de las fotos de Can Yaman es un reflejo de los desafíos que enfrentamos en la sociedad actual, donde la privacidad y la fama se encuentran en constante conflicto. La reflexión sobre este asunto es fundamental para comprender los riesgos y las consecuencias de la exposición mediática y para proteger nuestros derechos fundamentales. En resumen, hemos hablado de las fotos íntimas de Can Yaman que se filtraron en una fiesta privada. Hemos analizado la reacción de los fans y del público en general. Hemos hablado de la importancia de proteger nuestra privacidad en las redes sociales. Y hemos reflexionado sobre el impacto de la fama y de las redes sociales en la vida de los famosos. La filtración de las fotos de Can Yaman es un caso que nos obliga a reflexionar sobre la ética, la privacidad, la fama y el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales en la sociedad actual. Es importante que aprendamos de este tipo de situaciones y que tomemos las medidas necesarias para proteger nuestros derechos y para construir una sociedad más respetuosa y justa. Quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. La participación del público es fundamental para enriquecer el debate y para comprender las diferentes perspectivas sobre este tema. La lectura de los comentarios y la respuesta a las preguntas y a las dudas del público son elementos esenciales para crear una comunidad y para fomentar la interacción. Y ahora, antes de despedirnos, no olviden darle un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita de notificaciones para estar al día con las noticias más candentes del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.